Un gusto. Saludos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, aquí, Ramón, sí, Sí, claro. habiendo cumplido nuestros deberes ciudadanos el día de Eso. ayer. Habiendo cumplido el deber ciudadano, pero con la convicción de que si no hay una estructura profunda en la Administración de Justicia de Bolivia, estas elecciones no servirán absolutamente para nada, ¿verdad? Bueno, mira, no es tan extrema la situación, pero Ya. sin duda la Administración de Justicia, el servicio judicial, requiere de una reforma profunda de carácter estructural. Sí, uno de los componentes de esa reforma es sin duda un cambio en la forma de selección y de elección de los postulantes, sabiendo que el voto popular consagrado en la Constitución es un derecho que solamente podría ser modificado con una asamblea constituyente y por tanto hemos planteado juntamente con los juristas independientes una reforma parcial de la Constitución de tal manera que no sea la Asamblea Legislativa la que designe a los postulantes por ser la Asamblea un organismo político partidario por excelencia y que en su lugar más bien en la Constitución se consigne una Comisión Nacional de Postulaciones con participación de las universidades, de los miembros de la sociedad civil, de tal manera que tengamos pues efectivamente una comisión de postulaciones absolutamente independiente. Pero bueno, es una propuesta que está todavía en mesa y ayer hemos tenido que nomás votar como manda todavía nuestra norma constitucional. ¿Considera usted que es viable llegar a esta comisión de postulaciones, por un lado, Juan, y por otro, ¿considera usted que el gobierno entrante va a tener la voluntad política, va a tener la responsabilidad y la voluntad política de realizar una reforma parcial a la Constitución? Mira, la iniciativa ciudadana que impulsamos el año pasado, que no alcanzó el 1.500.000 firmas, pero sí superó las 800.000, parte o partía del supuesto, creo que se mantiene, de que no va a haber voluntad gubernamental para impulsar la reforma. Y por tanto tenemos que generar la reforma en la voluntad ciudadana, en los mecanismos que la Constitución nos entrega. La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación directa que la promovimos los juristas independientes, como te decía, sin lograr el 1.500.000 firmas, pero habiendo avanzado a cerca de 1.000.000 y habiendo inscrito de manera, diría yo, central en la agenda política la necesidad integral de la reforma judicial. Ahora, después de haber estado cerca, de haber nadado tanto para morir en la orilla, ¿considera usted que los juristas independientes tienen una oportunidad nuevamente para tratar de buscar esa reforma, Juan? ¿O es un proyecto que ha quedado en ello, en proyecto? Mira, la reforma es una urgencia, una reforma constitucional para una reforma estructural de la Administración de Justicia. Es una urgencia nacional que si no la retomamos los juristas independientes, seguramente se va a retomar en otros escenarios de la sociedad. Ojalá esto sea dado por la representación parlamentaria para viabilizar lo que en su momento nosotros planteamos, una ley de reforma constitucional, que luego va a un referéndum, necesariamente. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer una serie de componentes de la sociedad, o en su momento el Parlamento va a, con otra composición tal vez a partir del próximo año, va a asumir esta tarea que, como te digo, más tarde o más temprano tiene que llevarse a cabo. No podemos garantizar la convivencia ciudadana, la solución pacífica de los conflictos, la relación tan compleja entre el Estado y la comunidad con la administración de justicia como tenemos hoy. No, dadas las circunstancias ahora mismo, la reforma es imprescindible, pero como usted bien señala, va a ser un proceso muy largo y va a ser un proceso de convicción propia entre la sociedad civil, la representación de esta sociedad civil en el poder legislativo y la voluntad política del gobierno que asuma la presidencia del Estado, si no continúa el que venga, de comprender que una administración de justicia, tal y como se está llevando a cabo
en estos momentos no solamente es una vulneración del Estado de Derecho, sino también de los propios derechos humanos de los ciudadanos, Juan. Así es, efectivamente. Tiene que producirse la reforma judicial. Como te digo, está nuestra propuesta en mesa, está en la agenda nacional, pero sí está claro que la expectativa está cifrada sobre todo en el próximo gobierno, en un renovado gobierno nacional que elijamos los bolivianos el próximo año y que seguramente inscribirá pues entre sus propuestas la necesidad de la reforma judicial. Esto va a ser muy importante. Los ciudadanos tenemos que estar atentos a las propuestas que hagan los candidatos y nosotros estaremos especialmente atentos a la inclusión entre esas propuestas de una reforma estructural, tomando en cuenta mínimamente los tres planteamientos que hemos hecho, que no es solamente la reforma en la forma de selección y de elección de las autoridades máximas, sino, por ejemplo, la asignación de un presupuesto. Claro. Hoy día el presupuesto de la Administración de Justicia, Ramón, apenas llega al 0,4% del presupuesto general. Es una miseria para 1.000 jueces, 500 fiscales y todo lo que significa esa pequeñísima cantidad para administrar justicia en todo el territorio nacional para 11 millones de habitantes. Entonces, mira, el segundo componente es el presupuesto. Sin presupuesto podemos tener los mejores jueces, pero no van a ser suficientes y no van a tener el salario correspondiente a la altísima responsabilidad que supone la administración de justicia. Pero además necesitamos más jueces, necesitamos mejorar las condiciones materiales de trabajo. Es todo tan precario que, como te digo, es urgente esta reforma a partir también de un presupuesto asignado suficientemente al servicio judicial. Y no solamente esto, sino garantizar que los jueces son los mejores, que van a estar los mejores, que son los idóneos para ejercer esa alta magistratura, por un lado, y por otro lado la probidad, que es un tema que suena muy amoral. Es decir, suena muy moralista, pero creo que es fundamental a la hora de entender una administración de justicia, no solamente en la observancia de esa propia justicia y en la administración de un debido proceso, sino te da unas señales de democracia que a mí me parecen muy evidentes, Juan, y que las hemos ido perdiendo con el tiempo. Después de la tremenda manipulación política en los últimos años y la intoxicación política de la Administración de Justicia, que yo creo que es clave para entender el proceso por el que estamos atravesando. Doctor del Granado. Sin duda, Ramón. Mira, los méritos son esenciales en la calificación y en la designación de los postulantes. Los méritos no pueden estar calificados por un organismo político partidario. No puede ser. El Parlamento Nacional es el que califica los méritos, es el que aprueba las postulaciones. Esto está distorsionando el contenido y este principio esencial para la magistratura, que es la de idoneidad y la independencia. Son dos requisitos esenciales, idoneidad e independencia. Idoneidad profesional, idoneidad personal, independencia en el sentido de su distancia mayor posible respecto a los órganos de poder, respecto a los partidos políticos, respecto a las orientaciones sociales. Bueno, estos elementos son los que estamos buscando que presidan la nominación de jueces y magistrados. Nuestra propuesta está en mesa, Ramón. No, sin duda. Y veremos impulsarla, por supuesto, en todos los escenarios posibles. Doctor Juan del Granado, un abrazo y gracias por su tiempo. Felices fiestas. Hasta pronto. Saludos, igualmente. Son las